bsoradio.com.ar. Busca nuestras secciones, BSO Escribe y BSO Escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en iVoox. BSO, una oferta que jamás podrás rechazar. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de BSO Escucha, que es esta ramificación de banda sonora original en donde charlamos, en donde debatimos y pensamos más allá de lo que siempre hacemos normalmente en nuestros capítulos regulares de banda sonora original, y esto siempre implica conectarnos con alguien que creemos que sabe un poco más que nosotros o se dedica a algo que nosotros por ahí no conocemos en profundidad. Hemos estado hablando con realizadores, con escritores, con críticos, y a veces las charlas las hago personalmente, yo solo, y en otras oportunidades con mi compañero Fabio Damián Villalba. ¿Cómo le va, Villalba? Muy bien, Cirulo, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos una oportunidad bárbara. Cruzamos el charco, como se dice normalmente en estos lares, para charlar con una persona que teníamos ganas hace un rato de hablar de todo realmente, pero que lo conocemos en realidad por las letras, porque nosotros ambos somos lectores de literatura, de historietas, y él también está vinculado un poco con el cine, así que lo tenemos con nosotros a Rodolfo Santulo. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien, bien. Últimamente venimos haciendo charlas y entrevistas internacionales. Así que igual me imagino que vos estás muy, muy vinculado también, me imagino, con los lectores de Argentina y con el público de Argentina, porque hay una cosa muy hermanada ahí. Sí. Además, si saco cuentas, yo recién el año pasado, por toda esta porquería de la pandemia que no me moví como nadie a ningún lado, yo llevaba 20 años yendo por lo menos 2, 3 veces al año a Argentina, por distintas razones. Así que claramente Argentina es mi segundo país, por amigos, por historia, por trabajo sumado. Fue duro el año pasado porque la verdad, una parte de mi cotidianidad era cruzar tanto por trabajo como por razones sentimentales, como jugar al fútbol con amigos. Claro. Y nada de eso ocurrió. Rodolfo, vos sos escritor, sos periodista, trabajás en medios y también vemos que escribís bastante en redes sociales, que tenés un vínculo muy cercano, primero con la escritura obviamente, pero también con el cine. Y tal vez, como para abrir un poco la charla, te hemos escuchado decir ahí que creciste rodeado de bibliotecas. Y tal vez si nos querés contar un poco cómo nace ese amor por las letras, digamos, ¿no? Que eso después vendrá en otras cosas. Bueno, sí, básicamente la pasión tanto por la lectura, y podríamos decir la que vino luego tanto por la historieta como por el cine, se la debo a mi familia. En casa de mis padres hasta el día de hoy hay bibliotecas en todas las paredes y se lee muchísimo, se comenta muchísimo lo que se lee. Uh-huh. Y eso es algo que se transmitió a mis hermanos grandes. Yo tengo 2 hermanos mayores que yo, Fernando 12 años más grande que yo, Laura 10 años más grande que yo, y esa relación también, esa distancia, los hizo ser figuras muy presentes a la hora de mi crecimiento y de mi crecimiento de consumos culturales también. Claro. Porque nada, o sea, mi pasión por la novela negra viene de Fernando, porque Fernando, gran lector de policiales. Cuando yo llegué a la adolescencia, él me empezó a recomendar policiales. La historieta también, él en casa, cuando yo tenía 7, 8 años, él coleccionaba la revista Fierro. Claro. Entonces, la revista Fierro estaba por casa. Me regalaban él y mi hermana Asterix y Lucky Luke para los cumpleaños.
Bueno, y con el cine otro tanto. Acá hay una institución que se llama Cinemateca, que es digamos una institución muy importante porque rescata películas no tradicionales, por así decir, Claro, claro. al margen de los estrenos. Y mis dos hermanos me llevaban, hay una película de no sé qué, y allá me llevaban. Entonces sí, digamos que soy quien soy gracias a la familia, por así decir. Claro, claro, o sea, ahí el hermano pequeño fue recibiendo, nutriéndose mucho de lo que le traían sus hermanos y sus padres, digamos. Y Exactamente eso. tenés recuerdo de cuando empezaste a pensar o en escribir o empezaste a escribir, digamos, en función de, bueno, el acto creativo en sí, digamos, ¿no? Bueno, en casa de mis viejos había una máquina de escribir Remington, si no me equivoco, que estaba ahí. Que en esa época, estamos hablando, digamos, de los 80, una máquina de escribir había en casi todos lados. Ahora es una rareza. Pero nada, en la casa de todas las familias de esa generación había alguna. Y a mí se me metió en la cabeza que iba a escribir cuentos, y si no me equivoco, debía tener 8 o 9 años. Escribí cuentos, pero hago comillas que obviamente el oyente no está viendo, pero las estoy haciendo en este momento en el aire. Porque ni me acuerdo que escribí. Yo creo que era más el juego de la máquina de escribir, claro, y la fascinación de ver que escribías y aparecían las teclas en imprenta. Pero sí, cuando llegué a quinto año de escuela, es decir, cuando tendría 10 años, más o menos, en la escuela hubo un concurso de cuentos, al que yo dije, yo voy a participar, tengo la máquina. O sea, claro. Tenía todas las herramientas necesarias, tenía una máquina de escribir. Y participé en ese concurso y gané ese concurso. Y fue tipo, qué bueno esto, que tenía una maestra, Cristina, que impulsaba mucho a todos, ¿no? El que quería ser dibujante también lo impulsaba, claro, el que le gustaban los animales le hablaba de ser veterinario, ¿no? Una maestra de pura cepa. Claro. Y nada, y me habló mucho de que veía que yo tenía potencial, que siguiera escribiendo. Al año siguiente hubo otro concurso de cuentos, me volvió a presentar, no gané nada, pero no importa, porque me quedó como la costumbre, si se quiere, la rutina de escribir. Fue medio saltado hasta que empecé a trabajar con 15 años y con lo primero que ahorré me compré una computadora, una Windows, una PC, una Windows 95. Y a partir de ahí ya escribir cuentos se volvió como una rutina. Claro. Porque nada, insisto, había como parte algo lúdico. Escribía el cuento, tenía una carpeta que decía cuentos. Y nada, y fui acumulando cuentos, participé en algún otro concurso. Y en determinado momento te diré que al sumar además empezar a escribir guiones de historieta, empezaron a haber oportunidades o puertas que se fueron abriendo. No sé, una editorial muy chiquita acá me propuso juntar algunos de esos cuentos y sacar un libro. Un poco antes me había juntado con unos amigos, habíamos hecho una historieta autogestionada, que fue un calvario, pero bueno, habían salido 3 números. Como todo lo autogestionado. Sí, como todo lo autogestionado, tal cual. Y para mis 25 años ya estaba escribiendo de manera como frecuente, y el trabajo de periodista cada vez se estaba volviendo más sólido, por así decirlo, económicamente, ¿no? Me estaba permitiendo, claro, concentrarme en eso más que nada. Y fue por ahí, a mis 25, 26 años, que fue, bueno, vamos a ver si nos centramos en escribir en todas sus variantes y se puede vivir de eso. Y acá estamos, 16 años después, y todavía no nos hemos cagado de hambre. Bueno, bien, habla bien de vos en ese sentido, digamos, ¿no? Porque producís un montón, la verdad que vemos un montón de contenido tuyo. Pero ¿cuándo empezaste con el tema de escribir sobre cine? Porque tengo, hasta donde yo sé, de bastante joven empezaste ya con el tema de vincularte con escribir o reseñas o escribir sobre las películas, pero eso se sostuvo durante todo el tiempo. Sí, primero te diría, mirá, cuando yo empecé a escribir prensa, primero que nada me tomaban, te estoy diciendo ya en la adolescencia, 17, 18, 19 años, empecé a publicar. Y lo único que me tomaban los medios era de historieta, porque a fines de los 90 nadie pescaba mucho de historieta, entonces el que lograba diferenciar a Marvel de DC tenía gran ventaja. Claro, claro. Entonces, las primeras notas que yo empecé a publicar por aquel entonces eran todas sobre cómics.
Pero yo quería escribir de cine, yo soy muy cinéfilo desde niño y ser crítico de cine era como una idea que me encantaba. En ese momento, no, muy ocasionalmente, ya sea porque la película era de cómic, por ejemplo, escribí una reseña de X-Men en el 2000, porque era el que escribía de cómic, entonces en la revista dijeron, este debe saber. Claro, claro. Pero los lugares de escribir de cine estaban siempre tomados. Además, un poco a mí me pateaba las pelotas, digo, yo qué sé, yo miro todo cine, no me gustaba la idea de que me encasillaran en el que escribe de adaptaciones de cómic, por mucho que me encanten. Claro. Y así fueron pasando años que yo escribía de cine muy ocasionalmente y casi siempre por propio placer. Algún artículo que salía, pero nada, por sacarme las ganas. Y en determinado momento, año 2007, 2008, en un diario que empiezo a colaborar con notas de cultura, ya era más amplio, escribía de libros, inclusive escribía de, no sé, presentaciones, era como más variado, no era específicamente de cómic, aunque algo de cómic había. Un día, nada, hay un preestreno, el de cine no puede ir, me dicen si yo puedo ir a la función privada de prensa para cubrirlo, escribí la reseña, la semana siguiente, se estrenó otra, claro. Y una cosa fue llevando a la otra, y te diría que desde ahí, desde ponele 2008 en adelante, es que en medios empecé a escribir reseñas o críticas de manera bastante frecuente. Y después, cuando yo no sé mucho qué hacer con el Facebook, la verdad, y mucho menos si nos metemos en Instagram o Twitter, que no tengo, y cada vez que miro Twitter me horroriza ver gente peleando. Entonces tenía el Facebook abierto, ¿no? O sea, y básicamente salvo subir fotos de los eventos donde básicamente todos comemos mucho y son fotos de largas mesas de gente compartiendo una boga en Rosario, no lo usaba para nada. Y así fue que dije, bueno, pero ¿qué pasa si yo empiezo a subir lo que estoy mirando, lo que estoy leyendo? Había dos amigos míos de acá de Uruguay, Mauro Martela, y que se llama casi como el guionista argentino, Mauro Mantela. Este es Mauro Martela. Y Eduardo Aguirre, que habían hecho un experimento raro, habían hecho como una apuesta de que podían subir una reseña diaria durante un año. Y no lo habían logrado, no habían llegado, no lo habían logrado hacer. Claro. Entonces, en parte medio peleándolos y en parte porque, nada, me parecía simpático, yo dije, bueno, yo lo voy a hacer. Y fue hace 6 años que hice durante todos los días una reseña de una película, un año bisiesto fue además, 366 reseñas. Bueno. Y nada, y me pareció que había pasado algo interesante porque se generó como una especie de, no sé si la palabra es comunidad, pero bueno, un grupo de gente bastante numeroso, era frecuente, era comentarista continuado, había muchas recomendaciones, había un montón de gente que las leía aunque no las comentaba, porque yo después me encontraba con alguien y me decía, no, porque la reseña de no sé qué, o sea, pues poneme un me gusta por lo menos, así tengo la idea de que hay alguien. Claro. Y nada, y me pareció que había ocurrido algo ahí. Empezó a ver, incluso me empezaron a llamar de tal trabajo porque seguían mis reseñas. Yo acá doy clases en la Escuela de Cine del Uruguay, doy clases de historia del cine. Y me llamaron por las reseñas. Es más, fue toda una discusión en su momento de que yo le decía a Enrique Buquique, el director, le decía, pero vos esto es un salto al vacío, ¿vos qué sabés si yo sé de historia del cine? Me dice, no, porque leo tus reseñas y vos sos un tipo que sabe, que tiene la cabeza ordenada, que se ha hecho una estructura de de dónde viene el cine y para dónde va. Y fue tipo, bueno, dale, probamos, pero te estás jugando. Te estás jugando porque no estás trayendo ni a un cineasta, no, estás trayendo a un cinéfilo. Claro. Un cinéfilo que derivó en crítico o reseñista. Ahora, pensando que, bueno, que ejerces la crítica, por decirlo de alguna manera, digo, en términos de cuando uno habla de una película y se mete y empieza a ejercer pensamientos sobre eso que vio, digo, vos habías tenido lectura previa de otros críticos particulares, ¿quiénes, digamos? Y si encontrás alguno que vos digas, bueno, por acá puedo estar o no. Bueno, digamos que como lector consumidor leía muchísimas críticas de cine, de libros, nada, era parte de la lectura cotidiana. Claro. No te diría de que hay un modelo claro, pero podría llegar a ser en su momento en aquella revista que yo les contaba que estaba trabajando,
donde se llamaba Postdata, donde yo hacía mis primeras armas, pero con cosas de cómic. Los dos críticos de cine, y acá van a ver cómo se repiten algunos nombres en esta historia, uno era mi hermano. Mirá. Uno era Fernando Santulo, que era mi hermano, y el otro era Gonzalo Curvelo, que eran los dos críticos que en ese momento llevaban adelante las reseñas frecuentes. Y recuerdo mucho leer y discutir yo contra la página, no discutir con ninguno de ellos en persona. ¿Pero qué está diciendo este hombre? Exacto, la clásica cuando estás mirando un partido de fútbol y le gritás, ¡marcalo! Sí, claro. Pero está en la tele, nadie te está escuchando. No hay manera. Bueno, y a partir de esas lecturas yo creo que fue quedando una estructura, si se quiere, de cómo se hacía. Después, claro, ayuda mucho los propios editores que uno va teniendo. En aquella revista en Postdata yo trabajaba en una sección que se llamaba Voyeur, por aquello de que mirabas. Y ahí, pum, entraban todas las historietas. Y tenía una editora, Andrea Carriquiri, que te diría que fue fundamental en lo que yo aprendí de escribir periodismo, fue ella diciéndome, cuando hagas una entrevista no tenés por qué poner pregunta-respuesta, podés intercalar las respuestas en tu propia nota y eso le da más contenido. No utilices los sufijos mente porque son redundantes. O sea, las cosas propias del oficio, y son obviamente derivados de trabajar con alguien que sabe más que uno y que tiene la generosidad, y en su caso era su trabajo también, Claro. irme llevando a aprender. Entonces eso hizo que después uno tuviera una estructura, si se quiere, para poder aplicar a la hora de escribir las notas. En Facebook no me lo tomo tan en serio. Yo en Facebook es más casi que un diálogo de vi tal cosa, comento, no sé, que la vi con mi hijo o que la vi con mi hija chica, que pasó tal otra, que me acuerdo de tal otra película. La verdad, en Facebook me lo tomo como mucho más como algo lúdico. Si no, no creo que lo hubiera sostenido tanto tiempo. Claro. Me hubiera pesado que era como un trabajo. Pero cuando sale la nota, yo publico promedio 2 notas por semana en La Diaria, que es un medio de acá. Y ahí sí, esas sí son las que más trabajo, más pienso, le doy más estructura de notas, son mucho más extensas. Ahora, y en ese sentido, digo, en la mecánica, vos decís que, bueno, que es un poco más relajado, digamos, escribir en Facebook puntualmente. Digo, hay algo que creo que eso también lo debes haber experimentado, no trabajando en función de la reseña y la crítica, sino en términos, otros términos creativos, que es cuando te metes en la ficción o cuando trabajas para historietas, que es el momento de decir, bueno, ya está, terminé, digamos, ¿no? Que creo que son los dos puntos críticos, me parece. No, bueno, puede haber muchos, pero es cuando empezás, ¿no? Y cuando terminás, digamos, ¿no? Cuando redondear. Bueno, te diría de que primero que nada hay una exigencia externa que son las fechas de entrega. Claro. Que eso hace que también uno no pueda... Esa cuestión de no le encuentro la vuelta, eso que uno ve mucho en las películas, de el editor que le dice, me tienes que entregar el artículo, Joe. Sí. y Joe que está en un problema. No funciona así. Vos tenés que entregar la nota tal día y entregar la nota tal día, porque si no, a la siguiente semana va a haber otro que entregó la nota y no vos. Claro. O sea, yo, por ejemplo, yo trabajo freelance. Llevo años en el diario, o sea, llevo más de 10 años. Pero trabajo freelance. Entonces, es una relación que mientras yo les cumpla, ellos me siguen pidiendo nota. El día de mañana yo no les cumplo, habrá otro que sí. Claro. Y me parece, no sé, razonable. Eso hace que uno sea mucho más realista y sea mucho más aplicado a la hora de bajar a tierra todo lo que tiene que bajar, claro, y en un tiempo razonable. Y después te lo da el oficio. Yo creo que hay una estructura que todo periodista respeta a la hora de escribir, sobre todo una reseña, una crítica que tiene una estructura bastante clásica. Vos ahí siempre tenés que poner una sinopsis, siempre tiene que tener alguna semblanza de contexto. Este director es el mismo de no sé qué, claro, el actor o la actriz vienen de tal película, esta serie adapta tal novela, no sé, por decir las distintas opciones. Luego poner tu parecer. Cuanto más radical es tu parecer, más lo tenés que justificar. Claro. Sí. Porque si yo te digo, está buena, me cayó simpática, ya está, no tengo que explicarte más nada, me agarró de buen humor y esa pavada me pareció simpática. Ahora, si demuelo absolutamente la película y digo, esta persona no tiene la menor idea de cómo se agarra una cámara, tengo que justificar por qué estoy diciendo. Lo mismo si digo que es una genialidad nunca antes vista desde las épocas de Bergman, Tarkovsky y Hitchcock. Entonces, algo ahí
algo ahí tengo que justificar para decir por qué es tan magnífico eso. Y luego es una relectura, decir bien, lo que yo quería decir más o menos acá está, no tengo errores ortográficos, no hay errores de tipeo, la estructura gramática está medianamente bien, va para allá. Claro. Sí, me preguntaba con respecto a este trabajo analítico, ¿cómo es que eso influye después en tu propia producción? ¿No? Porque en algún punto estás, voy a usar la palabra consumir, perdón, pero estás observando un montón de cosas todo el tiempo e inevitablemente eso se tiene que transformar en algo en la parte de producción de historietas o de novelas. Sí, bueno, yo creo que influye permanentemente. Es por eso que también, como consumidor, yo trato de ser lo más amplio posible. O sea, no trato de quedarme solo con lo que a mí me gusta, sino darle oportunidad a otras cosas, porque soy bastante consciente de que todo más acá o más allá se va a reflejar en lo que después uno escribe a la hora de crear. Con eso en mente, más me vale que las influencias sean lo más variadas posible y que nada, que capaz que de un drama rumano me llegue algo sorpresivo que me influya, que de otra manera no hubiera llegado porque me encantan los policiales y las películas de terror. O sea, es verdad. En el día a día y la exigencia del día a día, sí, tengo ganas de ver algo rápido y que va a ser un policial o una de terror. Pero por lo pronto, una vez a la semana o cada 15 días, decirte, no, a ver, vamos a salirnos de la estructura y ver esta que fulano dijo que está buena y fulano normalmente no le erra, pero no tiene nada que ver con lo que yo a priori elegiría. Entonces, ahí la mirás y efectivamente te deja cosas que luego se verán reflejadas si tenés suerte en lo que escribís. Y digo si tenés suerte porque también me parece que llega un momento en el que uno escribe y que se empieza a definir en lo que escribe. Y eso está bueno porque te da solidez, te da estilo, ¿no? Pero por otro lado es un peligro porque podés terminar escribiendo lo mismo siempre. Te repetís, claro. Exacto. Entonces, para mí es fundamental de que las influencias sigan fluyendo y sean variadas y ser permeable. Porque una cosa que a mí me mata de las veces que, por ejemplo, bueno, en algunos años de historia del cine, que empezás a hablar y quieren estudiar cine y no han visto cine. Claro, bueno, sí. Entonces, la eterna batalla, sí. Entonces es como... Y he escuchado cosas como, es que no me quiero influenciar. Y me dan ganas de tirarme por una ventana. Es una de las más grandes... Yo soy docente también en una institución y cuando me dicen, no, porque yo estoy en este momento escribiendo, entonces que no me influencie. No, anda a verlo que te va a hacer bien. Pero además... Primero, ya quisiera yo leer a Ray Bradbury e influenciarme y escribir como Ray Bradbury, joder. Claro. O sea, no pasa así. No es que sos un Borg que te va absorbiendo lo que toca. Claro. No va a funcionar así, salvo que seas un plagiador, pero ahí serías un tonto. Claro. O sea, vos no es que lees o ves películas y copias lo que ves o lo que lees. La idea es que te dejan cosas que te afectan, que te emocionan, que te enfurecen, que lo que quieras. Y eso después, cuando vos te pones a escribir lo tuyo, es que se debería volcar algo. La eterna discusión bueno, mucho tiene que ver también de distintas corrientes, como por ejemplo la literatura del yo. El tipo, la mina, no importa, el autor, que habla de sus experiencias personales, entonces... La literatura es cómo refleja lo que le pasa. Uh-huh. Y para mí eso está bien, es completamente válido y en cierta medida nadie escribe sin incluir algo de lo que le pasa, porque estamos escribiendo. Uh-huh. Pero por otro lado, también es buenísimo entender cómo afectó algo parecido a otro. Cómo interpretó otra persona de otra cultura, de otro momento histórico, de otra sociedad ante un drama que a vos capaz que te afectó de manera A. Bueno, a esa persona le afectó de manera B. Claro. Y no es que vas a copiarlo, pero vas a entender que hay distintas maneras de que afecta. Y vas a hacer una escritura mucho más plural, mucho más variada, más interesante, creo. Claro, qué sé yo, pienso, ¿no? No sé, el siglo XIX, que fue un siglo tan nutrido, digo, albergaba distintos tipos de novelistas en la misma época, digo, con distintas miradas, distintas corrientes, y estaban todos en la misma época, o por ahí hasta en el mismo país y en la misma coyuntura. Totalmente. A ver, alcanza con ponerte a leer a los franceses. Claro. Todos los franceses del siglo XIX, y tenés una turba de gente que cada quien interpretaba las cosas de la manera que quería,
y cada uno era maestro en lo suyo, o sea, y es lo que vos decís, estaban viviendo en el mismo contexto, en el mismo momento, y lo veían y lo interpretaban distinto. No sé, para mí también hay como una especie de una falacia en la construcción de no me quiero influenciar, porque también influenciarte radica trabajo. Totalmente. Ponerte a leer radica trabajo, ponerte a mirar películas radica trabajo, porque entonces ahí también está ponerte a escribir radica trabajo, porque la idea de escribir es escribir. No, estoy esperando el momento de inspiración. La inspiración te agarrará trabajando, dice un dicho por ahí. Uh-huh. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Que me parece que ahí es donde a mí lo que me impulsa es la espada de Damocles del periodista. El periodista tiene fecha de entrega, punto. Te diría que el guionista de historietas también. Porque el guionista de historietas es parte de una maquinaria, un oficio, que incluye un dibujante, que incluye un editor, y que incluye un compromiso. Che, entregá el capítulo 1 para el viernes. Y si vos el viernes no lo entregás, el dibujante no tiene que trabajar. Y eventualmente el editor no va a tener que publicar. Y no te van a pagar, punto. O sea, y ahí se reduce. Entonces vos entregás lo que tenés que entregar. Claro. ¿Va a ser siempre brillante? No, claro que no. Pero solo va a ser brillante si lo estás escribiendo. Claro. Me hiciste acordar a algo que nosotros comentamos mucho en el podcast, sobre todo hoy hay una mirada un poco, no sé si despectiva, pero un poco tratando de alejar a lo que fue el Hollywood clásico, digamos, ¿no? Básicamente fue la madre de todo el cine que vemos hoy, digamos, ¿no? Creció todo ahí, y que la mayoría de esos directores, guionistas, escritores trabajaban, como decís vos, digamos, ¿no? A contrarreloj y con tiempos en donde había que cumplir, y eso no quitaba creatividad, por decirlo, digamos, ¿no? Había que buscar, absoluto. Claro, había que buscar vertientes, digamos, para poder seguir trabajando. Vos pensás, no sé, John Ford. John Ford hacía 5 o 6 películas al año. Claro. Y sí, no todas son obras maestras, lindo sería, pero el porcentaje de obras maestras es altísimo, es altísimo. Es un tipo que tiene una carrera de más de 100 películas y 50 son imprescindibles de la historia del cine. Totalmente. ¿Y cómo los hizo? Laburando lo que vos decís. Le daban los guiones, no elegía los guiones siquiera. Uh-huh. Che, te tocó hacer esta. Bueno, dale, vamos. Uh-huh. Te tocó este elenco. La vas a filmar ahí. Bueno. Y con eso, el tipo hacía arte. Totalmente. Bueno, ahí, yo creo que ahí se magnifica, no solo en algunos casos los genios bien entendidos, digamos, ¿no? Los grandes artistas, pero sino sobre todo el oficio, digamos, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y Yalva? Sí, pensaba que justamente, bueno, vos ahora estás con la experiencia semanal de por lo menos Nathaniel Fox y creo que tenés otra historieta más en el ESIN de Loco Rabia. Donde, claro, me estoy yendo un poquito a la historieta, perdón, pero donde vos hoy en día, por lo menos en Argentina, no tenés una revista o una idea de serie regular, creo que en Uruguay tampoco, y donde entonces ahora la alternativa es esto de publicar semanalmente en internet, y donde claramente la experiencia debe ser distinta. Si lo pienso, mi producción historietística es bastante semanal o por lo pronto secuenciada. Con Hawk en Inglaterra publicamos todas las semanas en una revista de David Lloyd que se llama Ace Weekly, que como su nombre lo indica es semanal. Y ahí tenemos una publicación como seriada en realidad. Los capítulos nuestros son más largos y salen de a 3-4 páginas por entrega semanal. Después, por otro lado, en Argentina estoy en 2 revistas digitales que son trimestrales, Dínamo y Tripio. Pero para todos esos casos, e incluso la página semanal del e-cine de Loco Rabia, yo ahí en realidad escribo como una tanda de guión y se la doy al dibujante y luego la voy viendo publicada, serializada en las condiciones que sea. Pero suelo ir con bastante más ventaja que la exigencia de, la semana que viene tiene que salir. Claro. Ojo, cada 2 por 3 me agarra. Ahora me pasó, por ejemplo, justamente con Nathaniel Fox. Miro la semana pasada lo que había publicado Manu. Digo, qué bueno. Qué suerte que además tengo margen. Y reviso mi guión y tenía 2 páginas más. O sea, como aparte encima está publicando 2 páginas por entrega, me agarraba en una entrega más. Claro. Entonces ni bien vi eso, fue tipo, no, y me puse a escribir y saqué la siguiente tanda de 8, que es con lo que más o menos siempre arreglo con él, que para colmo es la penúltima, o sea, estoy al final.
Entonces ahí ya fue tipo, tengo que mandar esto y ya empezar a cranear qué falta para cerrar en las últimas 8. Así que sí, la exigencia es también, el ritmo de entrega un poco se refleja también en eso, sí. Y no hay tiempo para quedarse esperando la inspiración. O sea, yo soy consciente de que he escrito cosas mejores y cosas peores, pero las mejores salieron igual que las otras. O sea, yo estaba escribiendo y se dio, sí, que estuve inspirado, que se me ocurrió algo genial, lo que quieras. Funcionó. Pero fue escribiendo, fue en ese momento con el culo en la silla y escribiendo. Rodolfo, ¿te volvés a leer? Tanto las reseñas como cuando haces ficción. Bueno, muy poco en realidad. Cada 2x3 me pasa que o se va a reeditar un libro y entonces lo agarro a ver qué tal y ahí sí me releo. Y cada tanto las reseñas me terminan ayudando a otra reseña. Por ejemplo, sale una nueva temporada de una serie que yo había reseñado las primeras 2 temporadas, por así decir. Entonces he descubierto, en realidad no descubrí nada porque creo que se cae de maduro, pero bueno, que todo lo que tengo en Facebook es un estupendo reserva o caudal de lo que yo mismo he pensado de esas series. Entonces busco, releo, trato de incluso que la relectura me permita ir ponele la tercera temporada del método Kominsky. Yo ya había reseñado la temporada 1 y la temporada 2 para el mismo medio. Tenía que ver bien cómo había presentado la serie, porque no podía poner lo mismo, tenía que ir por otro lado. Incluso puedo perfectamente dar por sentado que aquel que va a venir a la tercera temporada de algo ya vio las 2 primeras. Nadie empieza con la tercera temporada de algo. Entonces, mi relectura en ese caso me permite escritura nueva. Me releo para ver, para no repetirme, para sacar datos que ya había investigado en su momento, ¿no? Es la producción de fulanito y sultanito a partir de tal año. Yo ya lo puse en alguna reseña. Claro. Entonces, me sirve de propia base para la escritura de lo nuevo. Bien. Y consumís mucho audiovisual, estás muy vinculado con el audiovisual todo el tiempo. Digamos, nosotros acá generalmente, sobre todo con Fabio, discutimos en el estado en que está el audiovisual, que es enorme, digamos, ¿no? Pero siempre nos pasa que nos cuesta decir, bueno, encontrar perlitas o cosas que, digamos, valen la pena ponerse a pensar o a buscar ideas en función de lo que se produjo. ¿Qué te pasa vos, digo, con esto? Bueno, estás todo el tiempo viendo, digamos, ¿no? ¿Te pasa que por ahí, está bien, obviamente uno si lo vincula con el Hollywood de antaño va a decir, bueno, probablemente allá están todas las obras maestras y acá es más difícil. Pero digo, ¿te pasa que por ahí, o seguido, o con algunas películas que por ahí hasta inclusive se elevan, que vos decís, ¿qué escribo de esto? Porque la verdad es que, honestamente, la producción está pobre en general. Una cosa que no es menor es que en la diaria el espacio que yo tengo es específicamente de recomendación. Claro. Es decir, para la diaria yo nunca escribo algo de no lo vean. Claro. Porque justamente lo que vos acabas de decir es el criterio editorial. Hay demasiado y no vamos a gastar espacio en no veas esto. Por el contrario, usemos el espacio para mirar esto que está bueno. Claro. Lo cual a veces es un problema, porque a veces la diaria también se consume se alimenta de producciones recientes. Entonces, no son pocas las semanas que yo miro una película en Netflix y digo, ¡ay, qué poronga! Esta no. Miro una serie, ¡ay, esto es espantoso! Y voy viendo que me voy quedando sin tiempo, ¿no? Tengo que encontrar algo que esté bueno para reseñar. Pero sí, me pasa a veces que cuando es por placer, cuando es para mí, me voy para atrás. Yo creo que estamos viviendo un momento de cambios, si se quiere, cambios culturales que se reflejan obviamente en la producción audiovisual. Estamos en un momento espectacular de justicia social y de reclamos que son totalmente válidos, de años de acumulación y exigencias que merecían ser escuchadas. Lamentablemente, como todo proceso, yo creo que orbita. Y muchas veces se pasa primero para luego volver y terminar eventualmente en balance. Estamos acá, estamos nos fuimos al carajo y todavía no volvimos al balance. Sí. Lo cual termina viéndose reflejado en la producción cultural en
la era de la cancelación, Total. en la autocensura de sus realizadores, Los eufemismos. en que vas a ver estás viendo una serie, yo qué sé, me pasó hace nada, estoy viendo una serie de Joss Whedon en HBO, The Nevers, y no le arranco a ver que me entero que ya Whedon lo habían echado. ¿Y por qué lo echaron? Porque en Buffy alguien vino y dijo, pero pará, ¿qué estás hablando? ¿Qué pasó acá? Claro. Que con esto no tengo la más puta idea de si Whedon hay que defenderlo o hay que acusarlo, no tengo idea. Pero lo que digo es que todo pasa de inmediato. Claro. Entonces, vos arrancaste a ver algo y de repente ya la ficción en sí se ve totalmente influida por lo que pasa en la realidad y para mí termina siendo, ¿cómo decirlo? Termina estando conscripta a esa realidad y terminás viendo cosas que cinematográficamente o narrativamente no tienen especial sentido. Claro. Entonces, en la actualidad mi refugio es escaparme del mainstream. Ya sea porque voy a la era de oro del mismo mainstream que tenían menos ataduras, o porque me concentro en lo que se produce en Corea, que me parece que los coreanos hoy por hoy la tienen clarísima, son el cine que hay que mirar, y ahí no tienen ningún problema, ninguna especie de agenda a la que tienen que ir haciéndole tic de necesitamos un personaje de tal etnia, necesitamos un personaje de tal género sexual, necesitamos un personaje que pase por tal o tal cual trama para que con eso reflejemos. No, quieren contar una historia y la cuentan. Esa historia tiene alguna de estas características porque naturalmente la tiene. Vamos arriba, va a estar. Claro. Va a estar y va a ser mucho más honesta, va a ser mucho más sincera, y como va a ser un producto cinematográfico más, ¿cómo decirlo?, puro, va a llegar más. El mensaje que querías transmitir te va a llegar más que cuando lo sentí forzado. Claro, total. Es un momento de eso. Entonces, ¿qué estoy tratando de consumir yo hoy? Y sí, obligatoriamente termina apareciendo algo reciente y de acceso legal, porque son las condiciones del diario. Pero una vez yo cumplo eso y me voy a ver una película producida por Corman en los 70, claro, o aprovecho Qubit y me miro las 7 películas de Mario Bava que tienen, claro, o me meto en Netflix que tienen un montón de películas coreanas. Claro, claro, escaparle un poco a algo que, bueno, esto que mencionás nosotros lo discutimos mucho con Fabio, que es esto de... a veces le decimos que es el cine según Reddit, digamos, ¿no? Que es como a partir de coyuntura, opinión, la aparición de los haters y esta cultura que vos decís que ya está tan asentada, que es la cultura de la cancelación. Después habrá que ver, digamos, cada caso particular, digamos, ¿no? Pero no se habla, digo, qué sé yo, por ejemplo, nosotros estamos próximos a hablar en un capítulo de Seven, una película que tiene 25 años, digamos, ¿no? Que ya de por sí ya es un problema porque te dicen, no, estás hablando de algo viejo. Pero por otro lado, tiene a Kevin Spacey. Entonces, te pueden decir, pero vas a hablar de una película de un tipo que... No, pero yo tengo que hablar de la película, digamos, ¿no? O ese tipo de cuestiones, digamos. Como de repente hay que como enfrascarse o tener muchísimo cuidado. Digo, la producción audiovisual parece estar todo el tiempo como medio temerosa o cuidadosa, o buscando justo a los usuarios, a ver, para que nadie se ponga mal, y por otro lado después el tema de cómo uno lo aborda eso. Bueno, es que para mí hay una cuestión capaz que mucho más libertaria, si querés. No te interesa, a ver, si a vos te parece que la vida privada de una persona termina afectando de tal manera lo que produce públicamente, no la mires, me parece genial. Es un criterio tan válido como, me parece mal actor. Allá vos. Por otro lado, lo que me parece peligroso es que yo te pida a vos que no la mires. Claro, la imposición. Que diga, no, ¿cómo van a dedicarle un programa a Woody Allen? ¿Quién no piensan en... Y ni entremos en que para algo, y para mí, por lo menos para algo hay una ley, y por algo hay una ley que ya ha llevado a Woody Allen y a todos mil veces a juicio, y a muchos los ha metido presos, los ha multado, los ha condenado, y a otros los ha dejado libres. Para eso está la ley. Ahora, si vos querés hacer una serie de consumos culturales, es un asunto tuyo. ¿Vos querés dedicarle un programa a Woody Allen? Digamos que méritos cinematográficos no le faltan como para que dediques 72 programas. Yo no te quiero escuchar porque me parece horrible ese tipo, asunto mío, pero no puedo ir y decirte cómo vas a hacer tal cosa. Claro. Porque ahí es donde empezamos para mí el problema. Para mí el problema empieza a estar en que yo pretendo que mi moralidad sea la... Es más, estoy tan convencido que mi moralidad es la justa
que la quiero imponer sobre los demás. Y yo qué sé, alguien que hacía eso eran los nazis, por ejemplo. Bueno, sí. Claro, digamos, hay un costado. Es increíble, ¿no? Porque muchas de esas propuestas, de alguna manera, se ponen como en el otro lado de lo que era el fascismo, pero evidentemente se terminan convirtiendo en otra vertiente de. Porque está, ¿no? Y que cuando utilizás las mismas herramientas Claro. es difícil no terminar en el mismo punto. Claro. Yo recuerdo en muchos casos, hablando con alumnos, que, bueno, Leni Riefenstahl era palabra prohibida, digamos, ¿no? En las escuelas de cine. Y uno lo que intentaba que piensen y pensar uno es que no lo puedes separar. No puedes separar a Leni Riefenstahl del cine nazi. Ahora bien, por lo menos hay que pensarlo, porque si no lo pensás, estás en problemas, digamos, ¿no? Porque hay algo que ya ganó, que es que no pienses. Claro, pero ¿de cómo te puedo yo explicar qué era el nazismo si no hablo del nazismo? Claro. Total. ¿Y cómo no entenderlo que justamente la fascinación del nazismo era por la ejecución de películas de propaganda hermosamente filmadas? Claro, Y así funcionaba. claro. Y así te entraba por los ojos. ¿Eso me hace avalar el nazismo? Por supuesto que no. O sea, lo que pasa es que la discusión ha bajado a un nivel Exactamente. Exactamente. tan básico, donde no digas caca, no digas culo, a ver si alguien se ofende. Pero ¿cómo hablo? Total. ¿Sabés quién te prohibía libros? La Inquisición. Y te quemaba por bruja y te colgaba. No podemos dar vuelta después y decir, tal libro no hay que leerlo. No, léelo y decir que es una puta mierda si es necesario. Claro. Pero el libro tiene que estar disponible, la película tiene que estar disponible. Porque si no, bueno, sigo tirando frases de perogrullo, pero bien dicen que aquel que no recuerda el pasado está condenado a repetirlo. Sí. Si vos no sos consciente de que hay procederes que claramente no nos llevaron a ningún lado bueno y que se han dado durante toda la historia de la humanidad, no podés presumir que vos, porque sos bueno, y Claro. que tenés la verdad moral de tu lado, no vas a mandarte las mismas cagadas. Claro. Es como creer que hay dictaduras buenas y dictaduras malas. No, todas las dictaduras son malas. Todo gobierno que se impone por la fuerza está mal, por mucho que sus intenciones sean buenísimas. Porque tarde o temprano empezás a imponerte sobre el deseo de otro. Y el otro no necesariamente va a estar equivocado, puede ser distinto. Uh-huh. Totalmente. Bueno, de hecho, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, todos han tenido enormes dictaduras, digamos, muy complicadas y con unas historias terroríficas, digamos. Y está, por lo menos acá en Argentina está hay toda una línea de pensamiento que es como barrer, digamos, ¿no? Como que hay que mirar hacia el futuro. Yo no digo ni una cosa ni la otra, digamos, ¿no? Porque esa cosa de quedarse solamente en el pasado tampoco sirve, por decirlo de alguna manera, pero sí esta idea de que para dar un paso para adelante hay que tener un pie atrás, digamos, ¿no? O sea, hay que sostenerse. Digo, y en ese sentido también es un poco cuando uno produce, cuando uno escribe, cuando uno habla, cuando uno hace una película, es como saber que, no sé, digo, a veces pienso que mucho del cine mainstream de hoy tiene amnesia, digamos, ¿no? Cuando tiene 100 años de cine sobre la espalda. Bueno, sí. También yo me parece que es parte del. Siempre pensando en el mainstream, ¿no? O sea, Sí, lo claro. más comercial. Me parece también la misma agenda que hace un rato nos quejábamos, también se ve reflejada en otras cosas menos políticas o menos visibles, que es un montón de productores haciendo una especie de listita de lo que tiene que estar en la película Exacto. y que termina saboteando la película. Yo en algunas reseñas siempre hablo de lo que para mí se ha vuelto el síndrome del blockbuster atorrante, que es, la premisa es esta, vamos a tener Mortal Kombat, por ejemplo. Tenemos la adaptación de un videojuego donde hay un grupo de tipos que se cagan a piñas por el destino de un reino. O sea, más sencillo que eso no puede haber. Vas a tener tipos buenos, vas a tener tipos malos. ¿Está? A pelear. Cuando arranca la película y vos empezás a ver que no, los personajes podrían ser unos cartones que se mueven porque nadie le puso el más mínimo cariño a ninguno. Sí. Cuando las peleas son una cuestión de efectos especiales y edición, ni siquiera tenés el placer de ver una patada bien dada, no estás viendo Jackie Chan. Claro. Entonces, o Van Damme. es tipo, bien, efectos especiales. Cuando la película avanza y no va a ningún lado,
Y de repente, el famoso torneo ni siquiera se hace, decís, no se hace porque están pensando en hacerlo en una secuela. Claro. Es como, ¿y qué vimos acá? Claro. Porque acá es donde también se abre la puerta de la discusión de, bueno, ¿qué le vas a pedir a ese tipo de cine? Y no sé, en algún momento ese tipo de cine fue Bullitt. Claro. Con Steve McQueen. Claro. En algún momento ese tipo de cine fue Infierno en la Torre. Claro. No me tengo ni que ir tan lejos. Fue Indiana Jones. Fue Tiburón. Fue Rescatando al Soldado Ryan, para irme más para acá todavía. Claro. O sea, me parece que hay como una idea del gran estudio que te prepara una comida de rápida digestión, Sí. pero ya se olvidaron hasta de ponerle condimento. El fast food. Incluso para los consumidores que no pedimos más que le voló la cabeza, juá, juá, juá. No, no hay nada. Entonces ahí sí es que vos empezás a ver que hay, no te voy a decir que hay un problema, porque estoy seguro que si nos vamos a los 60 también había un montón de películas espantosas además de Bullitt. Pero queda claro que de acá a 50 años no nos vamos a acordar de Mortal Kombat. No, es más, en este bajar la vara revisamos de otra manera la Mortal Kombat original. Que era malísima, Fabio, era malísima. No Claro. caigas en esa trampa, no caigas en la trampa de la nostalgia. La No, nostalgia totalmente. la nostalgia nos hace creer que todo tiempo pasado fue mejor. Y era, yo qué sé, lo único que le podemos perdonar es que la producción era bajísima. Es decir, es una película de similar éxito o similar eficacia con nada, con 3 pesos con 40, porque realmente no hay los 50 millones de dólares que sí hay en esta de ahora. Así todo, digo, uno se pone a pensar, digamos, en cómo de repente, digo, se mira con cierto, yo no sé si es sí, está más para el lado del vaciamiento. Vos hablas bastante de eso, te hemos escuchado en algunas entrevistas hablar de tu vínculo y de tu cariño por los géneros, digamos, ¿no? Y que en realidad hoy, sobre todo el género fantástico y el de aventura, se lo piensa como la pavada, digamos, ¿no? Como, o estos productos para vender, qué sé yo, Marvel, con todo el cariño que le podemos tener a los personajes, muchos de esos productos, de alguna manera, tienen toda una parafernalia comercial alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se lo piensa como una cosa pasatista y nada más, cuando en realidad si uno va a cine de género de otras épocas, o también alguno por ahí más cercano, desde el género podés decir un montón de esas cosas sin la necesidad de que se enuncie, digamos, cuestiones o políticas, coyunturales, o lo que sea, sin necesidad de decir, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Esta película es feminista, por decir, ¿no? Bueno, mira, justamente, unos amigos acá con los que alguna vez hicimos, que ahora vuelven en cualquier momento, hicimos una serie de cortitos que se llamaban Cine Club, que hablábamos de películas o elegíamos 3 películas de un director. Ahora estamos en Cuarteles de Invierno, pero en cualquier momento vamos a volver. El otro día uno de ellos, Diego Fraga, me decía, mira, vimos Mujercitas, la versión nueva, que está muy bien, es una, inclusive, ¿cómo contás de nuevo Mujercitas? Libro que ya leímos todo, vimos por lo menos la versión de Winona Ryder, la tenemos que haber visto todos. Sí. ¿Cómo lo contás otra vez? Y efectivamente, lo desordena cronológicamente, es una visión fresca de una historia conocida. Está muy bien la película. Pero tiene 2 escenas, que no están ni en la novela original, que remarcan el feminismo. Hay un momento dado que ella discute que es la autora del libro y tiene una discusión con el editor, y después otra de las hermanas le dice a uno de los novios, vos no te imaginás lo que es ser mujer en esta época, etcétera, etcétera. Que yo no podía creerlo, porque la propia película, la propia historia habla de todo eso. No es necesario que me lo mastiques y me lo pongas en la boca. Dame un poquito de crédito. Y este amigo, Diego Fraga, decía, es como cuando mirás las películas contra el alcoholismo de la década del 50. Que hoy día la mirás y te matás de risa porque decís, sí, ya entendí que el alcohol es malo, no me sigas mostrando a Ray Milland chocando un auto, ya entendí que no tenía que tomar tanto este hombre. De acá a 40 años vamos a mirar Mujercitas y vamos a decir, che, está bien la película. Qué obvio que eran en esa época, ¿eh? ¿Qué lo parió? Claro. Es como que también eso es como que es lo primero, el huevo o la gallina. Porque subestimás a tu público creyendo que si no se lo das digerido no lo va a entender. Claro. Pero eventualmente creás un público que si no se lo das digerido no va a entender. Porque le estás diciendo que tiene que entender todo lo que ve. Cuando para mí, quedarte pensando en lo que viste, leer más allá de lo que viste, era parte fundamental del consumo audiovisual, del consumo cultural. La pregunta, hacerse preguntas.
Digo, terminás de leer una novela y decir, pará, ¿y esto qué cuenta? ¿Pasó de verdad? Y te ibas a un libro de historia y te fijabas a ver si, no sé, la caída del Imperio Austrohúngaro era como la contaba Joseph Roth. Y te ponías a leer y descubrías cosas y descubrías que había otro autor que había hablado de esto, o que fulanito había hecho una película sobre esto, o que Brecht había escrito una obra de teatro. Y te ibas para ahí. claro, En cambio, si me das todo digerido, si tengo que entender todo como me lo estás contando, es como que la idea de que me dejaste satisfecho, apago la tele y listo. total. En ese sentido, para mí eso es está muy vinculado con los medios de comunicación, digamos, ¿no? Que acá en Argentina, sobre todo, y ustedes tienen mucho vínculo con nosotros, hasta los perfiles para dónde mirás, digamos, ¿no? Entonces, mirás un canal que te dice lo que tenés ganas de mirar, y tenés otro que afirma lo que vos pensás y así, digamos, ¿no? Y el estado crítico, el estado de pensar, de mover las ideas, inclusive yo tengo una tesitura que es que el arte te ayuda a pensarte a vos mismo, digamos, porque, qué sé yo, digo, acá siempre hablamos de por qué Psicosis siempre a uno lo pone en un lugar terrible, si querés como hombre inclusive, digamos, ¿no? Porque hay momentos en que te identificás con un asesino serial. Entonces, ¿qué te pasa con eso? Digamos, esas preguntas son fundamentales. Cuando está todo masticado, fuiste. Bueno, pero también viene de parte de un momento donde es parte de lo mismo. ¿Cómo vas a ser un asesino serial empático? ¿Cómo se te ocurre? Claro. ¿Por qué? Porque comenzamos a estar en un momento de literalidad tal que viene de la mano de, no, pero pará, vos ¿sos lo suficientemente chino para ser de chino? ¿Sos lo suficientemente gay para ser de gay? Claro. Y vos decís, pero es un actor, se supone que, o sea, Robert De Niro no mató nunca a nadie. Claro. No es necesario que sea un asesino para ser de, ¿cómo se llamaba? Sí. Robert Cady en Cabo de Miedo. Claro. No, se llama actuar, se llama, este tipo hace de otra cosa. Estamos como en un momento dado donde, por ejemplo, tenés que escribir de algo que es solo si podés por una cuestión sociocultural, género, sexual. ¿Y qué pasó con ponerse en los pies de otro? ¿Qué pasó con jugar un rato a que el personaje es otra cosa? Claro. O sea, el día de mañana para ser de marciano tenemos que ir a buscar marcianos. Claro. O sea, no tiene sentido, pero bueno, hemos llegado a ese punto. Llegamos al punto hace poco, un escándalo, que yo un escándalo, no es un escándalo, porque pasó a un nivel de traducción de poesía. En la Asunción de Biden hay una poetisa, ya no se dice poetisa, perdón, hay una poeta que lee un texto. Ella es afrodescendiente y homosexual. Se vuelve muy popular por esa lectura que hizo y hay una editorial, no sé si no es Austria, que compra los derechos para traducir la obra de ella. Bueno, su traductor era un señor heterosexual, blanco, de 70 años. Un traductor de puta madre, un tipo con 50 años traduciendo cosas. Se lo sacó, porque no era ni lo suficientemente negro ni lo suficientemente homosexual. Es un traductor. Se supone que no tiene que poner nada de sí, solo entender lo que el otro escribe y traducirlo. Pero no, claro. Lo sacaron. O sea, y ahí es donde yo, lamentablemente, va a sonar medio de rendición, pero yo ya no sé mucho qué hacer, no sé mucho qué decir. Nosotros hacemos la misma pregunta. Porque además llegas al punto donde, bueno, si nadie lo puede traducir, entonces ¿quién lo puede leer también, no? Necesito compartir el mismo gen, por decirlo de una manera, con esa otra persona que lo escribió para entenderlo, o yo siendo blanco heterosexual puedo acceder a ese tipo de ideas o no. Y yo qué sé, pero lo dijo Diego hace un ratito, era ponerse en el lugar del otro, disfrutar, era interpelarte a vos mismo porque alguien te decía otra cosa. Yo qué sé, yo nunca leí La Conjura de los Necios teniendo que ser un depresivo norteamericano de la década del 60 que me pegué un corchazo porque no logré publicar los 2 libros. No, leí una novela, y leí una novela que me interpeló como persona, que me hizo divertirme muchísimo, que me hizo sentir piedad y reírme de un personaje, no sé. Me parece que la experiencia cultural es eso. Porque Tachi, no puedo ver Thelma y Luis. Claro. No puedo entonces entender la necesidad de 2 mujeres en la década del 80 en Estados Unidos de ser libres, de poder decidir por sí mismas. No puedo. No puedo porque soy hombre, heterosexual, uruguayo, o sea, ni siquiera comparto
franja geográfica. No sé, para mí no es así el consumo de Hay arte. como cierto pensamiento conductista, digamos, ¿no? Como esto para Tal cual. esto para esto, digamos, y si vos no estás de acuerdo, bueno, sos el mal, digamos, ¿no? Con lo cual, digo, eso afecta profundamente, digamos, algo que me parece que es central, que es el pensar en función, o sea, cuando uno atraviesa, porque también está, digo, el lugar del disfrute tiene que estar cuando uno disfruta en todos los sentidos, porque a veces uno padece una obra, pero tiene que es esa cuestión casi a veces como Stendhal, digamos, ¿no? Como acercarse a algo que lo deja a uno como atónito y llegar a cabo con esto, pero hay algo que lo atraviesa, pero como o el lugar más hedonista de bueno, es una pavadita y está bien, o en su defecto tiene que estar como toda esta cuestión tiene que estar impuesta, o sea, el concepto encima de lo que se cuenta. La sensación de tener la potestad de pedirte a vos que hagas o dejes de hacer algo. Claro. Porque vos mirás, no sé, voy a un extremo pavo, mirás 300 y te digo, no son lo suficientemente espartano suicida para disfrutar esto. Y vos decís, ¿qué me estás hablando? Claro. O sea, vos podés, para mí la idea es que cada uno puede ver algo. Yo qué sé, cuando yo publico una historieta, mi intención por lo menos es que la lea la mayor cantidad de gente posible. Claro, exactamente. ¿Les va a gustar a todo el mundo? Por supuesto que no, es imposible. Alguno va a salir y me va a decir, esto es una puta mierda, está en su derecho. Pero no puede ser que yo produzca algo pensando en esto está diseñado para uruguayos tomadores de mate barbudos de 41 años. Claro. Para empezar, porque, dicho sea de paso, si me pongo a tratar de controlar eso, me vuelvo a transformar en la Inquisición que mencionábamos antes. Claro, pero aparte, perdón, también aparecen esos pensamientos de a ver a quién puedo ofender con lo que estoy escribiendo. ¿No? Y ahí te autocensurás. Bueno, es que en realidad la autocensura es otro cantar. Porque la autocensura, a mí me encantaría estar convencido, lo estoy, de que yo escribo y escribo lo que quiero. Uh-huh. Pero no te voy a mentir que a veces estás escribiendo algo y pensás, uy, ya veo a fulano, mi editor, Exacto. que me va a decir, che, ¿y si esto? En vez de tal cosa, porque date cuenta, viste que, no en la prensa, no estoy pensando más en la labor de ficción. Narrativa, claro. Y es como, bueno. Y ahí ese bueno ya implica que cuando estás escribiendo haces una pausa y pensás en algo que no surgía naturalmente. Que vamos a entendernos, no es que esto esté mal. No está mal que vos te replantees cosas que capaz que dabas Claro. por totalmente sabidas por una construcción social. La construcción social hoy ya no es tal. Está perfecto que te cuestiones cosas. Uh-huh. Para mí lo que no está perfecto es esa discusión de, pero el protagonista es un tipo que mata mujeres. Sí, pero mirá que es el malo. No, pero no podemos hacer el protagonista un tipo que mata mujeres. Che, es el malo, termina muriendo de una manera espantosa. Pero no, estamos diciéndole al lector que se identifica un rato con un tipo que mata mujeres. Entonces, nada, mejor no hablemos del tema. A vos digo, ya pensando en tu producción literaria, digo, que ya nos reextendimos, así que ya enseguida cortamos, pero medio que nos hemos apasionado un poco con los últimos conceptos. ¿Te ha pasado de evoluciones en ese sentido, digo, de lectores, lectoras, sobre tu material? No. Quieras o no, al moverme yo justamente en géneros, primero, la historieta todavía hay una cuestión de falta de mercado que también te autoriza a hacer lo que quieras. Claro. Es el lado bueno de lo malo, ¿no? O sea, jamás te vas a hacer millonario con tu última novela gráfica, pero al mismo tiempo quisiste hacer una de aventureros de la década del 30 que parece un folletín que mira Indiana Jones todo el tiempo. Hacelo, titán. Nadie te va a venir a decir, ¡ay, esto es muy comercial! No pasa nada, a nadie le importa. Bueno, Rodolfo, la hemos pasado... por ahí vos no la pasaste también, pero nosotros la hemos pasado bárbaro. Hemos tenido una charla que empezó muy, muy tranqui y terminamos hablando de temas que son realmente, en realidad, muy importantes en términos del arte y de producir escritura, de producir diversas formas de expresión. Y estamos re contentos. Enseguida nos respondiste, sos muy amable, realmente. No, por favor, fue un placer. No sé si la pasaste muy mal. No, por el contrario, me reí mucho.
Vamos a ver qué pasa cuando se publique esto y bueno, ahí empiezan a venir. Igual todos ustedes estuvieron de acuerdo conmigo todo el tiempo, así que en todo caso repartiremos los golpes. En realidad lo estamos disfrazando un poco. Nosotros estamos como completamente en desacuerdo, pero Claro, me dan la razón, me van alimentando, Claro. yo me voy entusiasmando. claro, porque nosotros hacemos lo mismo que las grandes empresas. Te decimos todo que sí y publicamos decimos lo que te gusta. Claro, ahora yo escucho el programa inmediatamente anterior donde el autor dice, está bien que se controle lo que se publica, y ustedes dos, sí, claro, Claro, por supuesto. Usted tiene razón. Es más, usted está en la vereda opuesta a Santulo, le vamos a decir así, directamente, claro. Bueno, en serio, Rodolfo, realmente una charla muy amena. Y bueno, nada, los invitamos a leerlo. Y a escuchar, que hay un montón de entrevistas tuyas en YouTube y en otros medios, para que disfruten no solo de tus reseñas y de tu escritura sobre cine, sino también sobre todo tu trabajo literario, digamos, tanto en novela como en historieta. Así que súper agradecidos. Bueno, un placer, cuando quieran, repetimos. Bueno, dale, buenísimo. ¿Quién te dice por ahí? Cada tanto podemos tener unas charlas entre charcos. Unos mates a la mañana, podría ser el Ahí espacio. está, perfecto. Bueno, abrazo grande. Un abrazo grande.